Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Segunda de Corintios. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9, del versículo 1, voy a leer. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia en esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo,
y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Hasta el versículo 15 he leído. Anteriormente nosotros hemos aprendido el capítulo 8. Mientras tanto que estaba estudiando en el capítulo 8, estaba saliendo sobre la comparación de la iglesia de Macedonia y de la iglesia de Corinto, acerca de la ofrenda donativo. Por esa razón nosotros podemos observar que en la iglesia de Macedonia estaba teniendo tribulación, angustia, también estaba teniendo mucha pobreza, pero ellos podían preparar donativo para enviar ofrenda a la iglesia de Jerusalén y abundantemente. En aquel entonces, el apóstol Pablo estaba explicando que los hermanos de Macedonia, de primero ellos ofrendaron en sí mismos. Es muy importante, ¿no? Después de recibir la salvación, hay dos grupos viven en el mundo, ¿no? Siendo justos los dos, pero uno piensa que por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo, ya fue perdonado todos sus pecados y también su alma fue comprado por la sangre de Jesucristo. Por eso lo que tiene ahora ya sobre la vida y es una nueva vida como un regalo, y por eso teniendo la decisión para servir a Dios, a Jesucristo y también a la iglesia. Por eso siempre piensa acerca de cosas de la iglesia, la vida de siervo de Dios, predicando el evangelio. Porque completamente su vida añade por la voluntad de Dios. Así piensa. Además, la Biblia también está escrito, 2 de Corintios capítulo 5, uno murió por todos, luego todos murieron ya. El versículo 14 así dice, ¿no? Jesucristo murió por nosotros. Por eso en el corazón de Dios, considerando que nosotros ya hemos muerto, nuestra vida se ha acabado. Pero el versículo 15, como dice, los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó. Según la palabra de Dios, dice que después de recibir la salvación, nuestro corazón ya debería tener una relación con Jesucristo, ¿no? Para vivir a Él. Porque Jesucristo ya canceló todos nuestros pecados, pagó el precio de pecado, nos compró. Además está considerando nuestro corazón como el templo de Dios para morar el Espíritu Santo del Señor. También Dios mismo vive en nosotros. Eso es correcto, lo que es necesario tener esta mentalidad entre los salvos. Pero alguna persona, ¿no?, piensa que ya no necesario esforzar nada porque ya yo soy salvo, ya yo puedo vivir para mí mismo, yo voy a ganar dinero para cumplir mi sueño. Siempre piensa acerca de su propio mundo, su propia vida. Entonces, Dios no le gusta que viva una persona que recibe la salvación, luego quiere vivir para sí mismo, ¿no? Sino que Dios tanto quiere que vivamos
con mismo corazón, uniendo mismo corazón, sirviendo al Señor. Imagínense, ¿no? Apóstol Pablo, ¿por qué está usando de página como 2 capítulos acerca de la ofrenda para apoyar a la iglesia de Jerusalén? No solamente un versículo, ¿no? Simplemente estaba hablando, sino que comparando con muchas cosas, estaba exhortando la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto hace un año atrás ya había decidido. Imagínense, ¿no? Ya había decidido. Significa que ellos decían que, nosotros ya queremos ofrendar, juntar esta cantidad de donativo para enviar a la iglesia de Jerusalén. Escuchando esta palabra, apóstol Pablo estaba muy contento, respirando, ¿no? Porque ya no es necesario preocuparse. Pero pasando un año, ellos no hicieron nada de cumplimiento, no juntaron dinero. O sea, ¿existe o no existe tales personas? Habla, yo quiero ofrendar esta cantidad, yo quiero servir así, yo quiero vivir así, pero pasando tiempo no hace nada. Se llama la vida de creencia por la boca. Solamente puede servir al Señor por sus labios. Jehová también, ¿no?, estaba exhortando a Israel, porque los pueblos de Israel me sirven solamente por sus labios. La vida de creencia no es que solamente usa labios, bocas, palabras, sino también, ¿no?, acción. Trabaja y obra. Por eso ahora ya vamos a ver el versículo 1 del capítulo 9, cómo está iniciando. Dice, cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Ya, significa que en el versículo 2, ¿qué tipo de ciudad está saliendo? ¿Cuántas ciudades está saliendo? Uno es Macedonia, se llama la iglesia de Macedonia. Otra es la iglesia de Corinto. También la iglesia de Acaya. Cuando de primero la iglesia de Acaya ya había decidido, ¿no?, tan cantidad de donativo, ya quería ofrendar. Esta noticia, escuchando eso, apóstol Pablo les transmitió a la iglesia de Corinto. Ya ellos estaban pensando que ya nosotros queremos hacer competencia contra la iglesia de Acaya. Nosotros ya podemos hacer más, no se preocupe. Como este tipo de sentir estaba emocionando y hablando. Pero abriendo la caja, la iglesia de Macedonia abundó y ofrendó. La iglesia de Acaya también cumplió la voluntad de Dios, pero menos. Solamente la iglesia de Corinto. No por la situación, ni por la ganancia que faltaba. Por eso estaba hablando. La iglesia de Macedonia tenía tribulación, hambre, pero ellos abundantemente ofrendaron al Señor. Estaba comparando. Por eso, apóstol Pablo quería enviar
y mensajeros a la iglesia de Corinto para que prepararan. Porque tal vez hermanos de Macedonia se acompaña para observar ambiente de la iglesia de Corinto y tal vez va a preguntar, ¿ustedes cómo están preparando para apoyo a la iglesia de Jerusalén? En aquel entonces, si no hay nada, entonces tendrá mucha vergüenza. Está hablando. Así es. Ya, el versículo 4, así dice. Leo. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por eso, como dice, no sale nada de la respuesta, no ofrendaron, no hicieron donativo, ya tuvo la decisión en el corazón de apóstol Pablo. ¿Para qué? Para ayudar. ¿Cómo puede ayudar? Enviando un mensajero, dando la palabra y transmitiendo el corazón de Dios para que se mueven el corazón de los hermanos de la iglesia de Corinto. Significa que no solamente está hablando acerca de salvación, sino también, ¿no?, está tocando el tema de la vida de creencia. Después de recibir la salvación, sí o sí tiene que usar su corazón para predicar el evangelio, para servir a Dios, para servir a la iglesia. Toda la cosa se necesita usar su corazón. Por eso el versículo 5 está hablando así. Ya, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Significa que enviando mensajero, preparando todas las cosas para que no como obligación, como esta palabra exigencia, sino que preparativo como voluntario, y es decir que recibiendo la guía del Espíritu Santo del Señor. Además, el versículo 6 está hablando así, ¿no? Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Para entender más fácil, que siembra poca semilla, ya cosechará pocos frutos. Si siembra más cantidad de siembra o semillas, en aquel entonces va a cosechar más cantidad de los frutos. ¿Qué es lo que está hablando? Lo que estaba enviando una persona o dos personas, mensajeros, y está empujando y estaba sembrando. ¿En dónde? En el corazón de los hermanos de Corinto. Y se recuerda esta palabra, ¿no? Nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios y la casa de Dios. ¿Es cierto? En aquel entonces, labranza es como el campo donde va a cavar la tierra, donde va a echar abonos y también puede regar. Y sembrando árbol, cuidando este árbol para que tengan muchos
frutos. Por eso, entre los salvos, no por sí mismo puede servir a Dios. Es muy importante. Por sí mismo quiere sacrificar para el Evangelio, no. Sino que por la guía del siervo de Dios. Aunque en su corazón desde el principio no tenía el deseo. Porque nosotros tenemos que trabajar, ayudar, ofrendar, hacer el donativo para la iglesia de Jerusalén. Nada que ver con nosotros. Así debería pensar. Es normal. Pero el apóstol Pablo pensaba, no. Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, recibiendo el Evangelio por medio de Jerusalén, también nosotros tenemos que devolver por las cosas a la iglesia de Jerusalén. Teniendo este corazón, teniendo esta decisión en el corazón de apóstol Pablo, surgía ya cada iglesia entre los gentiles. Por esa razón es muy importante, cada siglo Dios levanta el siervo de Dios para que accionen, para que trabajen. Al principio, cuando iniciando nuestra misión a través del pastor Oxupa, él siempre estaba orando al Señor para enviar los misioneros al mundo. En aquel entonces, siempre él estaba orando, Señor, nosotros queremos enviar misioneros a la isla de Pacífico, Océano Pacífico, y también queremos enviar todas las continentes, y también queremos enviar muchos países. Para cumplir esta oración, ¿qué es lo que tenía que trabajar Dios? ¿Sabe qué? Tenía que enviar los discípulos. Por eso 2 veces al año estaba haciendo convocatoria a los seminaristas. Durante 40 años por ahí, nunca fallaba. Nunca fallaba. Es decir, que cada vez que estaba haciendo convocatoria, durante 40 años, enviando 10 personas, 15 personas, a veces 5 personas, aumentaban mucha cantidad de los siervos de Dios, como ministros. Entre ministros ya fueron enviados al mundo, como yo, como lo que estoy siendo yo como misionero, ¿no? Al enviar a los pastores al mundo, Pastor Usuba estaba pidiendo a los hermanos, ¿para qué? Para que apoyaran cada iglesia, cada país. Aunque no tenía mucha cantidad de ofrenda, además no tenía mucha cantidad de economía, pero con todo corazón estaba apoyando. Por eso creo que ya ahora, como entre 94 países, está teniendo la sede de Misión Buenas Nuevas, y también muchos nativos fueron establecidos como evangelistas, pastores. 1,000 de personas fueron establecidos. Significa que cada momento, cada siglo, Dios trabaja a través de la guía del siervo de Dios. El siervo de Dios no estaba pensando para vivir solamente para sí mismo, ¿no? Sino que para conquistar al mundo por el Evangelio. Para enviar un misionero no es fácil, pero más de 300 misioneros enviando al mundo es gran trabajo. Es decir que nosotros no estamos teniendo la iglesia propia. Entre todos los pastores ya hay rotación, como gira. Por eso, algún momento que está viviendo en país, ya puede cambiar, vivir otro lado. ¿Por qué? Para que no piensen
que como esta iglesia es mía, yo estaba construyendo, estaba ofrendando, yo estaba sudando. Nada que ver. Nuestra misión, cuando llega rotación, en aquel entonces ya todo tiene que dejar, ya tiene que irse nomás. Para mí es una bendición, ¿no? Porque ya estaba conociendo muchos países. Por ejemplo, Jamaica, Bolivia, Paraguay, Costa Rica y Chile. Todavía faltan muchos países que yo tengo que irme, si Dios me permite. No sé, muy hasta Brasil, no. Creo que no, diferente de idioma. Pero ya muchos países falta conocer. Significa que a través de apóstol Pablo, la iglesia de Corinto ya tenía que accionar. Estaba durmiendo, estaba viviendo para sí mismo. Por eso, utilizando ejemplo de la iglesia de Macedonia, mire, Macedonia teniendo mucha dificultad, tribulación, angustia y pobreza, pero abundante de la ofrenda llegaron. Pero ustedes, el año pasado ya había decidido, hablando, que iba a hacerlo, pero nunca hicieron. Nosotros tenemos que pensar, ¿no? Ellos eran como obedientes o desobedientes, la iglesia de Corinto. Desobedientes. Cada uno tenían gran don del Señor, cada uno ya tenían sabiduría, cada uno querían dominar a sí mismo. Fuera de apóstol Pablo quería enseñar y dominar, pero sus corazones están muy alejados de Dios, no estaba acompañado. Pues ahora está exhortando fuertemente por usar 2 capítulos, capítulo 8, capítulo 9, entero. Solamente habla hacia donativo, nada más. No sé muy bien, al llegar esta carta a la iglesia de Corinto, creo que una persona líder tenía que leer ante presencia de todos hermanos, ¿no? Al escuchar esta noticia, esta palabra, ¿cómo va a sentir? ¿Iba a llegar vergüenza o gloria? Vergüenza, ¿es cierto, no? Ya, vamos a ver, el versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dar alegre. Apóstol Pablo estaba hablando una parte, exhortando fuertemente, hablando fuertemente, cumpla, pam, pam, pam. Y luego, últimamente, como decía, ya Dios ama al que da como alegremente. ¿Quién va a tener alegría para hacer donativo? Debería cambiar su corazón. No es obligación, sino que Dios me da ganancia, Dios me da este sentido, Dios me da toda la cosa, por eso yo puedo ayudar a la iglesia de Jerusalén. Eso es un tipo de gracia. Así tiene que cambiar sus corazones. Porque teniendo corazón duro, hasta último día va a decir, yo no quiero. ¿Alguna persona existe o no? ¿Cómo no? Existe. No acepto. Esa es obligación. No me gusta. Tal persona ya ama mucho a Dios. Tal persona ama el Evangelio y quiere vivir por el Evangelio, quiere vivir por la fe. De ninguna manera. Un día, Pastor Usuba estaba diciendo, vamos a construir la casa de retiro. Porque un hermano había
donado mucha cantidad de dinero, ¿no? Pensionado de su trabajo de municipalidad de Seúl, donde estaba trabajando sobre área de construcción, ¿no?, de la municipalidad. Él ganaba mucha plata y se pensionó, y luego, ganando mucho dinero, ya ofrendó. Y luego él ingresó en el seminario para ser pastor. Con esta cantidad, no me recuerdo, pero en esa época, como en el año 1988 por ahí, era mucha cantidad, ¿no? Compró entero de una montaña grande, como, no sé muy bien, como 15 hectáreas por ahí. Luego, y ya hizo convocatoria a los trabajadores para subir a la montaña, donde no hay camino, donde no hay edificio, nada, para iniciar. Al llegar convocatoria, en esa época nuestra iglesia, cada departamento estaba funcionando, más o menos como 100 iglesias estaba. Desde 1991 empezó a iniciar trabajo. Yo también estaba trabajando junto. Ya como cada día, más de 50 trabajadores, desde madrugada hasta la noche, durante como casi un año estábamos trabajando. Algunos estaban usando máquina pesada, tractor, también camión, y luego construyó en 4 pisos que se unen en último piso, y más o menos como 2,000 personas sentados, durmiendo juntos desde el primer piso hasta tercer piso. Yo he visto que por la guía del siervo de Dios, acciona todos los pastores, todos los hermanos, cada semana, por turno, tenía que visitar los hermanas también, juntos, de Seúl, de Busan, y todo por turno llega, llevando cantidad de carne y también ingredientes, y también de mucha cosa que es necesario, ¿no? A veces comprando ropa para los trabajadores, etcétera, ¿no? Además, entre los trabajadores y comen 5 veces al día, incluye merienda, ¿no? Merienda como tipo comida grande. En aquel entonces yo también comía bastante, ¿no? Significa que pasando tiempo ya podía ver gran trabajo. Ahora 3 veces estaba edificando más alto, ¿no? Por eso está funcionando como Lincoln School. Es como colegio para los alumnos, estudiando, enseñando, también haciendo gran eventos como tipo World Camp, y también campamento, verano, invierno. Significa que nosotros no podíamos vivir individualmente. Nosotros no podíamos decir que no queremos. De nuestra boca no sale no, sino que cualquier palabra, cualquier momento que llega mandato, ya nosotros teníamos que decir sí, amén. Y nosotros caminábamos, es cierto. Prontamente va a llegar de orden para reunir entre los pastores y que se unen en la iglesia de Argentina. Desde el 5 de febrero nosotros tenemos que viajar. No importa pandemia o algo que está complicado, no puede justificarse, ¿no? Sino que tiene que llegar todo para reunir, para hacer entrevistas, como para hacer como taller. En aquel entonces todo tiene que llegar. Con este corazón avanza
fuertemente. Pero la iglesia de Corinto, algún momento no podía caminar como este sentido, ¿no? Por eso estaba exhortando. Apóstol Pablo, enviando mensajeros. No, tiene que tener corazón voluntario, porque Dios busca. Tiene que preparar donativo para apoyar a la iglesia de Jerusalén, empujando fuertemente. Yo puedo sentir estas cosas. Por esa razón, nosotros tenemos que entender la vida de creencia. No es que teniendo libertad para disfrutar su vida carnal, sino que debe ser como igual que milicia, como soldados de Cristo Jesús. Y los soldados solamente por orden pueden accionar. Yo era instructor para establecer a los soldados. Yo estaba sirviendo al gobierno de nuestro país, Corea del Sur, durante 5 años. Yo estaba enseñando sobre marchar, también sobre disparar y muchas cosas. Cada grupo, uno de 180 personas, ingresan en el campamento. Durante 6 semanas, nosotros podemos ordenar cada día, avanza, cómo puede aprender eso, cómo puede avanzar eso. Por fin, ya un cabo, ¿no? Un cabo. Llegando a un cabo, al llegar 6 semanas, todo se ve como si fuera exactamente como soldado original. Era instructor. Lo mismo, ¿no? La vida de creencia también. No debería seguir con su debilidad, con su pensamiento, sino que tiene que intentar. Eso es la gracia, eso es la misericordia. Como si fuera instrumento de Dios, podemos andarlo. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para poder escuchar la palabra de Dios, conversando con los pastores, los hermanos. Observando esta palabra, apóstol Pablo tenía mucha preocupación de la iglesia de Corinto, porque ellos habían decidido para preparar donativo a la iglesia de Jerusalén, porque entre los hermanos santos tenían mucha dificultad y pobreza. Por eso voluntariamente quería apoyar toda la ciudad que estaba funcionando la iglesia, pero menos la iglesia de Corinto no accionaba, no podía cumplirlo. Por eso estaba exhortando. Significa que ya teniendo el siervo de Dios en nuestra vida, nosotros también podemos desechar nuestro propio pensamiento. Aceptando la guía del siervo de Dios, podemos unir con el corazón de Dios y podemos servir al Señor. Gracias, Señor, por permitir esta bendición, por la clase de la escuela bíblica. Gracias, Señor. Espero que nos bendiga a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Así terminamos.